Hola, ¿cómo están? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript y hoy veremos lo que son los fragmentos y las plantillas. Entonces, si recuerdan del video pasado, cuando creábamos elementos, lo usábamos para agregar nuevos elementos a nuestro documento HTML, ¿verdad? A nuestra página web o a la estructura de HTML que conforma mi página web. Entonces veamos, nosotros en este ejemplo yo tengo acá lo que es bueno, un H1 que está aquí, fragmentos y templates, ¿verdad? Y aquí tenemos una lista que por ahora está vacía, esa lista, y una línea horizontal que es la HR. Entonces lo que queremos es agregar elementos acá a esta lista. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer a través de JavaScript, ¿verdad? Para hacerlo dinámico. Entonces, bueno, una de las formas que lo hacíamos era la siguiente. Primero que todo, pues lo que vamos a hacer es agregar cada elemento que contiene este arreglo, que son los días de la semana, a la lista esta que está acá. Esto es con estilos de CSS, pues que yo a UL le di un ancho y le di, bueno, le hice esto, le agregué estos estilos a la lista, al UL, que contiene todos los LI, por eso es que se ve de esta forma. Entonces eso es lo que queremos hacer, agregar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego pues haremos otro ejemplo donde agreguemos esta información acá que tiene las clases, que es un arreglo en dos dimensiones, que son las clases, lunes base de datos, martes matemáticas y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es llamar o identificar, ¿verdad? O de alguna manera agregar en una variable este elemento UL. Entonces, esto lo hacemos con getElementById o con querySelector. Ya vamos a ver ejemplos sobre eso. Creo que ya lo vimos en el video pasado. Ok, por las formas de yo seleccionar cada uno de los elementos HTML a través de getElementById o hay algunos otros, ¿verdad? Pero los más utilizados son querySelector y querySelector All. Ya más adelante seguro lo vamos a usar. Entonces, fíjense, si yo quiero agregar esto, lo agrego de la siguiente forma, como lo hacíamos en el video pasado, ¿verdad? Yo digo for each, ¿verdad? A días, que son los días estos de la semana, yo creo un bucle, ¿verdad? Con for each y agrego un callback acá. Entonces, fíjense el callback que estoy agregando. El elen, acá este elemento, pues va a ser cada uno de los días, lunes, martes, miércoles, a medida que se va iterando sobre este arreglo. Entonces, lo que creamos es una variable li, ¿verdad? Que va a almacenar un elemento. O sea, vamos a crear un elemento li con la etiqueta li, ¿verdad? Esto es HTML, esto es JavaScript, esto es el nombre de la variable y esta es la etiqueta HTML, que es li, que es la que a mí me interesa agregar dentro de esta lista, ¿verdad? Porque dentro de la lista es donde colocamos nosotros los li. Por ejemplo, lunes. Y aquí ya tenemos lunes y así sucesivamente agregar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es lo que queremos hacer dinámicamente aquí a través de JavaScript. Entonces fíjense que cuando se itera la primera vez, elen va a valer lunes porque estamos en la primera iteración. Creamos el li, ¿verdad? Con crear elemento, ¿verdad? Crear elen, li. Y fíjense, a este li, bueno, ya tenemos el li, pero recuerden que para yo agregar texto dentro de una etiqueta HTML tengo que hacerlo a través de un nodo. Y ese nodo es testNode, este que está acá. Entonces nosotros tenemos que crear otra variable de tipo texto, con document.crear un nodo de texto y dentro de ese nodo de texto pues va a ir lo que contiene elen, que en este caso va a ser lunes. Y luego agregamos el hijo, ¿verdad? A li le agregamos un hijo, ¿verdad? Para que ahora el texto esté dentro de ese li. Y luego lo que hacemos es que a la lista esta, ¿verdad?
Fíjense que yo me traje la lista con document.getElement by ID. En este caso, el ID lista. Y fíjense, si nosotros nos venimos acá al index, pues la lista está dada acá con el UL. Aquí lo tenemos, el ID lista. Entonces, en otras palabras, aquí en esta introducción lo que estoy es referenciando a la lista, a la UL o la lista. Y fíjense, ¿cuántas veces se va a hacer esto? Pues si yo lo ejecuto, guardamos acá y se ejecuta tantos elementos, pues tenga el arreglo. Y en este caso, pues son 7, de lunes a domingo. Ahora, fíjense algo, cada vez que nosotros ejecutamos esto, JavaScript tiene que volver a pintar, le dicen generalmente en la jerga de los programadores. Bueno, tiene que volver a pintar todos los elementos. Cada vez tiene que volver a pintar la página web. Esto quiere decir, o sea, que cada vez que se ejecuta ese for each, yo tengo que volver a dibujar acá o agregar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hasta que termine el bucle. Entonces, eso trae problemas cuando los sistemas pues son muy cargados o las páginas web son muy cargadas. Por ejemplo, cuando tengo una cantidad de imágenes acá, por decir unas 20 imágenes, 25 imágenes, como se estila en los sitios web estos de ventas. Entonces, cuando eso sucede, la carga de la página web se vuelve muy lenta. La ejecución de este código, pues también. Entonces, para eso se han dado otras soluciones para eso, que es lo que vamos a ver, que son los fragmentos y las plantillas. Entonces, esta primera forma de yo cargar esto, de agregar elementos nuevos a mi página web, no debería hacerlo de esta forma. Porque eso es lo que sucede, eso es lo que ocasiona es un reflow que así es como lo llaman los programadores aquí en JavaScript, que sucede cuando un navegador debe procesar y pintar parte de o toda una página web nuevamente, como después de actualizar un sitio web interactivo. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, eso es como cuando yo estoy aquí en mi página web y presiono F5. Entonces, él vuelve a pintar todo o a cargar todo mi sitio web. Entonces, esto no es viable de esta manera. Hay otra forma que se puede hacer con el inner HTML, con este inner HTML, que es agregando, o sea, cada elemento, ¿verdad? Agregando cada LI. No estoy seguro si lo vimos en el video pasado, pero yo creo que hice un ejemplo sobre inner HTML y test content, o sea, la diferencia entre los dos. Entonces, fíjense que aquí cuando si quitamos el código anterior, guardamos y actualizamos, pues ya no vuelvo a tener nada acá. Otra forma de hacerlo, pues es este que está aquí, con el inner HTML. Si yo guardo esto, pues aquí vuelve a aparecer, porque estoy agregando instrucciones HTML dentro de la lista, que la lista sería la UL. O sea, dentro de esta UL que tengo aquí, estoy agregando aquí como contenido su inner interno, o sea, su HTML interno, estoy agregando cada vez un elemento LI. Y ese elemento LI, pues, está dado por, o sea, su contenido, su test content, está dado por el element en cuestión, o sea, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima iteración, lunes, que sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que es el contenido del vector o el arreglo días. Pero esto está cuestionado. Esto, bueno, hay gente que hay cierta discusión en las comunidades de programadores que dicen que, bueno, que unos dicen que sí, que son válidos, otros dicen que no. Pero bueno, hay otras formas de no hacerlo ni de esta manera ni de esta manera. Y para eso tenemos los fragmentos.
Entonces, ¿qué quiere decir un fragmento? Pues el fragmento lo que hace es primero, en un fragmento, lo que hace es agregar todos esos nodos HTML y crear la estructura y luego sí agregarla al sitio o a la estructura de mi página web. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es fácil. Es fácil, es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es crear un fragmento. O sea, crear una variable, ¿verdad? Que puede ser cualquier nombre. Yo le digo fragmento con esta instrucción. Document.createDocumentFragment. Entonces con esto ya creamos un fragmento. Y aquí adentro es donde vamos a ir a guardar cada elemento, o sea, cada LI en este caso. Creamos el primer LI y lo guardamos ahí en el fragmento. Creamos el segundo, lo guardamos en el fragmento. Y cuando tengamos el fragmento completo, ahora sí es cuando lo agregamos a mi página, ¿ve? A la lista. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues lo mismo. Lo que estamos haciendo es eh, creando, recorriendo el vector 10, como lo hicimos anteriormente. Creamos una variable, creamos el primer elemento LI. A ese LI le agregamos el test content, que es dado por Ellen, que sería, en la primera iteración sería lunes, en la segunda el martes y así sucesivamente. Y a este fragmento, fíjense que ahora le agregamos un nuevo hijo. Con el append child, agregar hijo, que sería SLI. Entonces, cada vez que viene para lunes, agregamos el LI lunes. Para el martes, el LI martes y así sucesivamente. Y luego este fragmento, como ya lo tenemos, ya terminamos todos los nodos HTML que van a contener este fragmento, ahora sí lo agregamos a la lista. Agregamos el append child, a la lista, append child, fragmento. Fíjense que cuando yo salgo acá, entonces ahora se vuelve a pintar o se vuelve a agregar todos los elementos de la lista. Si yo le doy aquí F12 y veo los elementos, y fíjense que aquí la lista tiene todos ellos, todos los LI. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok. Ahora, fíjense algo. Vamos a suponer que permíteme un momento para revisar acá. Ok, entonces bueno, vamos a dejar esto aquí atrás. El fragmento, ya no vamos a hacer nada de fragmentos acá. Entonces hay otra forma de hacerlo, pero con plantillas o templates. Veamos a ver en qué consiste. O sea, es una forma de trabajar más fácil, recomendada. O sea, yo recomiendo hacerla de esa forma por lo siguiente. Vamos a suponer que el LI que yo quiero agregar acá, este LI, ¿verdad? Es de la siguiente forma. Es esto que está aquí. O sea, yo voy a agregar LIs. Y en este caso tendría que agregar 7 LI, ¿verdad? Porque aquí sería, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que aquí voy a agregar es este vector que tengo acá, este que tengo acá ahora. Voy a hacer el ejemplo con este arreglo que está acá, con el de clases. El lunes toca base de datos, el martes matemáticas, el miércoles física y así sucesivamente. Esto para hacerlo un poquito más complejo, de manera que se vaya viendo cómo uno puede manipular este tipo de estructuras de datos con JavaScript para ser mostradas, pues, o sea, su contenido en mi página web. Entonces lo voy a hacer con esto. Entonces fíjense que en esta lista, vamos a suponer, cada LI, pues yo voy a agregar el día y la materia, el día y la materia, así como está acá, el día y la materia. Entonces fuera de eso, pues voy a tener un LI. Entonces fíjense que este LI es un poco más complejo, ¿verdad? Es más complejo, o sea, tiene más cosas que los LI que estábamos agregando anteriormente. O sea, los LI que estaba agregando anteriormente eran muy simples. O sea, LI y el LI era este que yo estaba agregando.
el LI y el contenido, o sea, el test content y finaliza la etiqueta. En este caso no. En este caso yo tengo un LI que tiene una clase y dentro de ese LI hay una etiqueta strong, ¿verdad? Para que lo coloque en negrita. Y luego este strong que termina aquí, ahora viene una etiqueta span. Y esta etiqueta span también tiene otra clase, ¿verdad? Que se llama formato materia. Y aquí termina el span. Entonces, si yo me pongo a hacer esto, ¿verdad? De esta forma, por ejemplo, con crear el elemento, ¿verdad? Fíjense, si yo lo intento hacer de esta forma, con crear element, ¿qué tendría que hacer? Bueno, crear el LI, después crear el strong, y ese strong, después que creo esta etiqueta strong, tengo que agregarlo al LI, y después que creo esta etiqueta span, pero fíjense, y después tengo que crear esta etiqueta span. Y esta etiqueta span yo tengo que agregarle una clase. Asimismo yo también tengo que agregarle la clase ALI. Fíjense que al span y a LI yo tengo que agregar esas clases. Entonces, y luego, bueno, también tenía que crear los nodos para agregar aquí, por ejemplo, aquí iría lunes, base de datos, martes y así sucesivamente. Entonces, se dan cuenta que hacer ese trabajo, o sea, de esta forma, ojalá lo intenten ustedes para que vean, con crear elementos, tendríamos que crear el LI, después crear el nodo, después crear cada una de esas etiquetas que van dentro del LI y así sucesivamente, o sea, se haría muy largo esto que está acá. Entonces, bueno, por aquí no lo vamos a hacer, por aquí tampoco lo vamos a hacer, porque aquí entonces esta estructura, esta string se alargaría, sería más grande. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que son las plantillas y se van a dar cuenta que es muchísimo más fácil. Entonces voy a quitar esto de aquí, vamos a eliminar esto que está aquí y dejemos a UL totalmente vacío. No hay nada en la UL. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros hacemos lo siguiente. Ok, bueno, voy a quitar esto que está aquí. Ok. Nosotros lo que hacemos es crear una plantilla, un template. Se van a dar cuenta de algo. Fíjense que yo en este template, aquí está el LI que yo quiero ir agregando dentro de mi UL. Y fíjense cómo funciona esta plantilla. Si yo salgo acá y le digo control S, fíjense que aquí no aparece absolutamente nada. Si vamos acá y damos F12 y vemos los elementos, veamos a ver, fíjense que aquí está el template, la plantilla, y aquí está, pero no lo muestra, mi navegador no lo muestra, o sea que yo puedo agregar aquí plantillas y el navegador no los va a mostrar, pero sí me va a permitir usarlas. Fíjense que si yo coloco aquí un H3, por ejemplo, un H3 prueba, le digo control S, ese H3 tampoco se está pintando acá, no se está viendo. Entonces, bueno, se recomienda colocar las plantillas al final del documento. O sea, todas las plantillas que vamos a utilizar las colocamos al final del documento. Ok, entonces vamos a utilizar esta plantilla. Fíjense que aquí tenemos mi plantilla, todo esto, para ir agregando acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, necesitamos tener esta plantilla en JavaScript, tener acceso, tener una referencia de esta plantilla. Y fíjense que esto tiene un ID, ¿verdad? Un ID que se llama template lista. La LI, que es la clase, tiene, la LI tiene una clase que se llama formato -LI. Esto nos va a servir. Aquí tenemos la etiqueta strong, ¿verdad? Y tenemos la etiqueta span que tiene una clase que se llama formato materia. Eso para ir combinando, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a ir seleccionando, porque esto se va a volver más adelante, seguro se les va a poner más complejo en proyectos más grandes, entonces hay que ir practicando esas cosas, ¿no? Cómo accesar a cada uno de los elementos que están dentro de un elemento,
O sea, si yo tengo este elemento, pues cómo accesar lo que están aquí adentro. Y eso es lo que queremos hacer ahorita. Ok, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde estamos? Vamos ahora acá. Con estas instrucciones. Primero que todo, bueno, vamos a agarrar la plantilla. Pero por aquí tenemos que dejar, aquí está la lista. No siempre voy a tener acceso a la lista a través de esta variable $lista para luego agregar a la lista eso, ese fragmento que vamos a crear ahorita, pero a través de la plantilla. Entonces, ¿cómo se hace? Es fácil. Primero voy a agregar, voy a obtener la referencia de la plantilla, es document.querySelector, y como es un query selector y como voy a accesar a través del ID, tenemos que colocar numeral o el gato este que está acá. Numeral template LI. Fíjense que template LI, el ID es esto que está acá. O sea que aquí estoy haciendo referencia a esto. Pero a mí no me interesa ni esto ni esto. A mí me interesa es el contenido que está acá. ¿Verdad? Me interesa es el contenido, no esto. Sino, ¿por qué el contenido? Porque es esto lo que yo voy a agregar dentro del LI. El template simplemente me permite es aquí agregar esas plantillas para poder utilizarlas luego. Entonces, por eso que yo digo acá, document.querySelector, numeral, template, LI, ya tengo la plantilla, ya tengo acceso, pero digo .content. ¿Para qué? Para obtener solamente el contenido, esto que está acá. Y luego sí trabajar sobre esto. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el content. Y bueno, debo crear un fragmento, como lo hicimos anteriormente. Create document fragment para poder agregar ese fragmento. Ahora veamos. Vamos a ver aquí que está como. Ok, aquí. Fíjense que nosotros ahora queremos es agregar esto, lunes base de datos, martes y así sucesivamente, en este formato. Entonces, lo que tenemos que hacer es, fíjense que en plantilla, ¿verdad? Como esto también es una estructura HTML, yo puedo utilizar el query selector también para obtener cualquier valor, o sea, cualquier elemento de esa estructura HTML. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, plantilla. Ok. Plantilla, ¿verdad? Que es esto que está acá, que es el contenido. Query selector. Yo lo que quiero es seleccionar a aquello que tenga una clase de formato LI, por eso que está el punto aquí, y que tenga un hijo strong. ¿Quién es eso? Pues sería este LI que está aquí, ¿verdad? Porque tiene la clase formato LI y su hijo strong. O sea que estoy seleccionando es esta etiqueta, la etiqueta strong. Y a esa etiqueta strong, su test content, ¿verdad? El test content, o sea, el texto, el contenido del texto que le voy a agregar a ese strong, va a estar va a estar dado por Ellen en la posición 0 más 2 puntos, así con 2 espacios acá. Ahora, ¿quién es Ellen? Ellen, pues tengo clase for each, pero recuerden que cuando se ejecuta la primera instrucción obtenemos el primer elemento y el primer elemento resulta que en este caso ahora es otro arreglo con dos posiciones, ¿verdad? O con dos elementos, la posición 0 que es lunes y la posición 1 que es base de datos. En la siguiente iteración la posición 0 es martes y la posición 1 es matemáticas. Entonces por eso que aquí tengo que yo primero le digo en strong, dentro de la etiqueta strong, o sea, su test content va a estar el día más espacio, 2 puntos espacio. ¿Ven? Ok, entonces yo ya tengo lo que ya tengo la primera parte, que es los días. Y ahora fíjense, o sea, ya tengo, mejor dicho, ya tengo lleno esta parte. Aquí ya tengo lunes, martes, miércoles, cada etiqueta, ¿verdad? Con este strong. Ahora me falta llenar esta etiqueta.
O sea, agregarle su contenido, el texto, el contenido de ella. Entonces para eso es un span. Pero en este caso lo puedo seleccionar como un query selector donde la clase sea formato LI y que tenga un hijo que tenga otra clase formato materia. Que tenga su clase formato materia. Y aquí está. Plantilla.querySelector.formato LI.formato materia. Pude haberlo dicho punto span, no, perdón, span. Pude haber dicho simplemente span también. Pero quiero variar para ver las diferentes formas de poder seleccionar elementos. Fíjense que aquí hay dos elementos aparte. El strong que abre aquí, cierra aquí, y el span que abre aquí y cierra aquí. Eso tiene que estar claro. Ok, entonces, ¿y cuál es el test content de esta nueva o de esta etiqueta? Va a ser elen1 y elen1 pues sería la materia. O sea que primero va a agregar lunes, base de datos, luego martes, matemáticas y así sucesivamente. Ahora fíjense, como lo que yo tengo es una plantilla, lo que yo tengo es una plantilla, que o sea, esta plantilla ya tiene, fíjense que estoy seleccionando cada uno de los elementos y le estoy agregando un texto, un contenido allí de cada texto, pero es una plantilla. Entonces se requiere clonar esto para poder agregarlo al fragmento. Entonces uno lo que hace es que crea una variable que se llama, como ustedes quieren nombrarla, yo le digo clone y digo plantilla.clone_node, o sea, clone el nodo y le paso true para que lo haga. Entonces ahora aquí en clone ya tengo una una copia de esta plantilla, pero que me sirve para poder agregarla al fragmento. Entonces luego al fragmento append clone, agrego ese hijo y así sucesivamente. Este proceso lo hago con cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno de ellos, porque para eso estoy haciendo el for each. Y luego pues de último pues agregamos el fragmento. Y fíjense que si salvamos esto, si le digo control S, no me hizo nada. Veamos a ver, debe ser que hay un error aquí en la consola. Vamos a ver si, miren, content en la línea 47, en la línea 47. Voy a buscar ese error. Ok, el error es que, fíjense que aquí me dice que la propiedad que yo quiero leer, lo estoy leyendo de algo que es nulo, que está nulo. ¿Verdad? ¿Por qué está nulo? Pues bueno, fíjense que aquí yo tengo template LI para la plantilla, para extraer el contenido. Y cuando nos venimos acá al HTML, resulta que aquí tengo template lista. Entonces voy a llevarme esto para allá para no equivocarme, copiar. Y aquí tiene que ir esto, template lista. Ahora sí, guardamos esto y guardamos esto, control S y ya aquí aparece. Lunes base de datos, martes matemática, miércoles física, química, historia y así sucesivamente. Entonces bueno, no creo que sea tan difícil. Si se practica, creo que se entiende. Voy a explicar este otro ejemplo que está acá rapidito. Fíjense lo que queremos hacer aquí. Ahora aquí tenemos es una tabla. Fíjense, pero esta tabla, yo quiero, esta tabla es esto. Vamos a ver aquí, este ejemplo, esta tabla. Una tabla con cédula, nombre, apellido y agrego todos estos datos que están acá. Ok, entonces fíjense que yo estoy utilizando acá algo que se llama Bootstrap, que yo les he hablado a ustedes de ello. Bootstrap pues trabaja con muchas clases. Fíjense que el H1 yo tengo la clase TextSuccess que indica el color del texto, ¿verdad? Que en este caso es verde.
text center para centrar ese texto. Bueno, utiliza tabla, utiliza clases para poder dar sus estilos. Y a veces, pues bueno, ese pocotón de clases que uno debe colocar, pues si se deben repetir, pues un poco tedioso. Fíjense que aquí dice table, class, table strip. Bueno, y aquí tengo la cabecera de la tabla, ¿verdad? Que es cédula, el número, cédula, nombre y apellido. Ahora, ahora fíjense, mi template, fíjense que en el cuerpo en el tbody, ¿verdad? En el cuerpo de la tabla, es donde voy a agregar cada una de las filas, porque aquí ya tengo la cabecera de la tabla y aquí es donde voy a agregar cada una de esas filas. Y bueno, para eso pues voy a hacer un template, ¿ves? Un template y de fila, y como en las tablas, ¿verdad? Cada fila está dada por un TR y cada columna de la tabla está dada por un TD. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Fíjense que aquí yo le coloco esto TH porque para que me lo coloque en negrita. Así como están aquí TH y lo coloca pues en negrita. Así como, pues si yo le coloco TD aquí, bueno, estos son cosas bootstrap, o sea, está diseñado, lo diseño de esa manera. Bueno, aquí me dio un error, entonces quiere decir que hay que seguirlo. Para yo poder decirle que el scope es raw. Entonces bueno, estos son ya cuestiones de Bootstrap que uno debe seguir cada una de las plantillas que proporciona Bootstrap para hacer cada uno de estos formatos o agregar estos estilos. Entonces bueno, yo lo que hice fue traerme esto de Bootstrap, lo copié aquí y listo. Esto no es necesario, nada de esto es necesario, disculpen aquí, esto era porque estaba colocando estas cosas. Ok, ahí está. Entonces fíjense, es posible que cada uno de estos TD tenga sus clases, tenga, bueno, cada uno de ellos. Entonces para no crear todos esos elementos, bueno, lo que explicamos anteriormente, pues creamos una plantilla. Y con esta plantilla pues nos venimos acá al código JavaScript, y aquí lo tenemos. Y fíjense, ¿qué es lo que a mí me interesa? Primero tener el tbody, ¿verdad? El tbody porque es aquí adentro donde vamos a agregar esos nuevos elementos HTML. Por lo tanto me lo traigo para acá. Tengo la referencia tbody es igual a document.querySelector.container _table tbody. O sea que este contenedor debe tener un hijo que se llama table y un hijo que se llama tbody. Vamos a ver. Aquí tenemos el container, que es este que está aquí. Y este container tiene una tabla. Y este table tiene un hijo que se llama tbody. Ok, estamos bien por allí. O sea que ya seleccionamos este que está acá. Listo, por acá. Ahora fíjense, ahora llamamos a document.getElementById fila y su contenido. ¿Quién es esto? Pues esto es mi template. Aquí está, fila y de fila, y estamos extrayendo o tomando el contenido de este template dado por su identificador fila. Y aquí lo tenemos. Ok, ahora creamos el fragmento, ¿verdad? Para ir agregando cada uno de esos elementos y listo. Ok, y en este caso pues vamos a agregar cédula, nombre y apellido. Aquí tenemos los datos. Y fíjense que aquí tenemos un contador. Contador es igual a 1, o sea, para que arranque en 1. Y veamos a ver qué estamos haciendo. Ok, primero. En fila, o sea, en fila, fíjense que fila tiene el contenido, esto que está acá. El contenido. Cuando yo digo query selector th, estoy seleccionando el primero, este que está acá, porque es el único que está, el th. Y le agrego un test content, ¿verdad? El test content, aquí está test content dado por contador, pero contador en la primera iteración vale 1, por lo tanto aquí estoy colocando 1 en el th, o sea en la primera columna.
Ahora fíjense, cuando yo selecciono, en este caso, cuando yo digo Query Selector, si yo le digo Query Selector sin el All, siempre me va a seleccionar el primero que consigue. Pero resulta que nosotros tenemos, en este caso tenemos 3. Estos son cuestiones de interpretación de CSS. O sea, en este caso me va a devolver, cuando son varios elementos, en este caso hay 3 TD, me va a devolver 3 elementos, o sea, me va a devolver un arreglo. Por eso es que yo coloco aquí, fíjense que cuando yo digo fila, ¿cuál es esto? All TD, me devuelve un arreglo de 3 elementos, pero yo selecciono el primer elemento que está dado por la posición 0 y a eso le agrego el test content, elen, ¿verdad? Porque yo tengo alumno for each y elen va a hacer cada uno de estos arreglos, ¿verdad? Cuando es la primera iteración es el primer arreglo, entonces por eso que aquí coloco en la posición elen, en la posición 0, al primer TD, ¿ve? Al primer TD este que está acá. Y luego vuelvo a seleccionar todos, pero vuelvo a hacer la consulta, pero ahora es al segundo TD que está dado por la posición 1 y le asigno el elen en la posición 1 que sería el nombre, en este caso sería Ana. Y luego lo hago lo mismo para el tercero, que es la posición 2, y le agrego el elen en la posición 2, que sería Díaz. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y de esta forma, pues, podemos llenar a cada vez, aquí clonamos la fila, como lo hicimos anteriormente, clonamos esta fila, que ya le agregamos todos los test content, clonamos la fila, y luego lo agregamos al fragmento, aumentamos el contador, ¿verdad? Para que en la segunda iteración ya el contador valga 2 y me aparezca este 2 y así sucesivamente, 3, 4, 5, 6, 7 y realizamos el mismo proceso. Y por último, pues agregamos ese fragmento al cuerpo de la tabla, Table Body. Aquí está, Append Child, y terminamos con esto. Bueno, cualquier pregunta por favor me la escriben, que tengan buen día.